vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo está? Bien, Bueno. bien. Con frío, pero estamos en Bueno, invierno. Sí. Raúl le dio el pirincho al invierno, me parece que... No. Por lo menos aquí En julio espacio nadie se anima. Lo intentamos frenar, porque el pirincho, Raúl, todavía falta mucho, falta bastante. En julio todavía tenemos unos días de julio. Bueno, primeros días de agosto también, complicaditos. Es así. Bueno, después ya comienza a ser distinto. Pero todavía hay que soportar, ¿no? Un poquitito de bajas temperaturas. Y un mes más por lo menos. Por lo menos. Sí. Agosto suele ser muy frío, ¿eh? Sí, aparte mucho viento. Y ya comienza la temporada de viento, sí. Y para Córdoba y San Luis, una enorme preocupación por los incendios. Sí, claro, sí, en una época realmente con una sequía muy fuerte y propenso para que se propaguen los incendios, por eso hay que ser muy, pero muy responsable, ¿no? Como decimos habitualmente, Pablo, generalmente los incendios vienen por negligencia o por la mano del hombre, entonces allí hay que estar muy atentos. Sí, casi el 100%. Sí. Es así. Bueno, hoy vinimos a hablar sobre las vacunas y en particular, bueno, acaba de dar un anuncio muy importante Carla Bisotti que tiene que ver con el arribo de más vacunas. La cuestión de lo de Pfizer... De acuerdo con Pfizer, ¿no? Sí, tiene más que ver con esa disputa política eterna que tiene ese Pfizer. Bueno, así ha llegado a un acuerdo, habrá que ver si las vacunas llegan en tiempo y forma. La verdad es que asignar un proceso de vacunación a un laboratorio no parece la... Pero bueno, hoy seguramente eso va a tener mucha repercusión política y debate en la jerga, ¿no? Sí, seguro. Porque fue, si se quiere, uno de los puntos más debatidos y más politizados que ha tenido el plan de vacunación. Sí, totalmente, ¿no? A mí me gusta más hablar de la integralidad. Y eso me parece que es lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Donde se ha aprobado la exigencia del pase sanitario para ingresar a determinados lugares. Sí. Aquí en la Argentina hay un debate incipiente y todavía con algunas divisiones, incluso de sectores que han impulsado fuertemente la vacunación, porque hay algunos que dicen, bueno, tenemos que agotar las instancias de convencer. Sí. Señalan, si nosotros vamos y convencemos a aquellos que no se han inscripto o vacunados, tenemos muchas oportunidades todavía. Se señala que hubo mucha desinformación, que hay también sectores más vulnerables a los que les resulta más difícil acceder a determinadas condiciones de inscripción y que hay que llegar a ellos. Bueno, ese es un punto. Ese es uno. Ahora, el que no se quiere vacunar por alguna decisión, por la que sea, es otro punto. Sí, y después aparece otro elemento, digamos, porque por un lado vos tenés las razones que puedan esgrimir las personas que no se han inscrito o vacunado. Pero digo, como estrategia para convencer, para que se inscriban y se vacunen. Decíamos, hay algunos sectores y hay que todavía margen para convencer. Hay que llegar con el discurso y convencer mejor. Y hay otros que dicen, bueno, ha pasado 1 año y medio de pandemia y han pasado 7 meses del plan de vacunación. Acá estamos en otra instancia y plantean algo que es, me parece, el gran eje de la discusión, que es la que ha planteado el propio Macron. Las vacunas no solo sirven para que vos evites recaer en terapia y hasta morirte. Sí. Lo que también permiten las vacunas es disminuir, y en algunos casos hasta niveles muy altos, la circulación del virus. Por lo cual la preocupación es, bueno, queremos volver a los bares, queremos volver a los restaurantes, a los estadios, a los recitales. Bueno, para que eso ocurra tenemos que lograr sostener en el tiempo una baja en la circulación del virus. Y para eso no alcanza con el acto individual de querer salvarte de esta pandemia. Necesitas el accionar colectivo. Sí. Y entonces ahí hay un interés social, un interés general que está por encima del interés individual. Sí. Entonces, está bien, no te obligo a vacunarte. Pero si vos querés ir a esos espacios comunitarios, sociales, bueno, nosotros exigimos la vacuna. Ahí entra la cuestión de, a ver, dependiendo quién lo organice, digamos, vos en tu casa podés pedir el pasaporte sanitario, el plan de vacunación. Ahora, en algunos otros lugares estatales, abiertos, ahí ya comienza a tallar, ¿no? El tema de los derechos y las legalidades que pueden llegar a tener esas situaciones. Lo que sucede ahí es, si vos estás impidiendo una libertad individual, o en realidad estás defendiendo el interés colectivo de la salud.
hay especialistas, constitucionalistas que ya dicen, no, acá hay que priorizar el interés colectivo de la salud. No se le puede exigir a la persona que se vacune, perfecto, no se le puede exigir, pero sí se puede determinar... Es un acto individual que tiene repercusión en la sociedad y en lo colectivo, ya ahí entra, por lo menos para poder discutirlo. Esa persona una semejanza es el cinturón de seguridad, por ejemplo, o el carnet de conducir, o las leyes de tránsito, digamos. Es un acto individual, algunos dicen sí, me hago mal yo mismo, me corro riesgo yo, pero está produciendo otros riesgos también a otras personas y a terceros. Sí, y además hay un costo del Estado. Si esa persona se enferma, hay un Estado que debe hacer cargo. Si esa persona traslada el virus a un bar, bueno, hay una responsabilidad individual que tiene un impacto colectivo. Y esa es la discusión que se está planteando hoy en Francia. Los sanitaristas que dicen... Hay muchas, Pablo, lo vimos en Grecia, lo vemos en Italia, hay muchas marchas contra estas decisiones, digamos. Bueno, pero son las mismas marchas que estaban en contra de todas las políticas anticuarentena, de todas las, incluso hasta de las propias vacunas. Bueno, ha habido sectores de la sociedad, hay sectores de la sociedad que entienden que debe haber una libertad entendida desde la posibilidad de que yo hago lo que quiero. Sí. Y bueno, en una sociedad hay normas, y esas normas las regula el Estado. Y si el Estado entiende que en el bien común hay que proteger la salud de las personas, es así donde se da la discusión. Lo que plantean los sanitaristas que están a favor de convencer y los que dicen, no, acá hay que poner límites, en los dos casos no se plantean una cuestión constitucional o legal, porque entienden que eso está saldado. Es que es otro aspecto, claro. Claro, lo que se están planteando es la efectividad. Por ejemplo, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardoso, dijo, esto puede generar división, y si genera división, no nos ayuda en el mensaje. Claro. Bueno, es una lectura, ¿no? Sí. Hay otros en Buenos Aires, Goyán dijo, no, hay que fijar límites, digamos. Si hay una persona que dice, no, yo no me quiero vacunar, bueno, perfecto, no te vacunes, pero quédate en tu casa, no vayas a contagiar o no vayas a promover una situación que en pandemia genera efectos colectivos. Bueno, y si vamos más allá, hubo, muy efímero, por cierto, pero un mensaje de ser obligatorias las vacunas, ¿no? Que ese era otro, mucho más extremo. Ojo que este planteo, hoy aparecen algunos especialistas incluso que asesoran al gobierno. Dicen que hoy no es el momento. Pero digo, políticamente no tuvo vuelo. No, hasta ahora no, pero algunos asesores ya lo plantean. ¿Y qué dicen? Hoy es imposible. Porque para que vos hagas obligatorio, tenés que tener dos elementos. Uno es sanitario, que está relacionado con que en la Argentina las vacunas que son obligatorias son las que han llegado a fase 4. Sí. Y hasta ahora ninguna de las vacunas que se aplican... Son todas aprobaciones de emergencia. Claro, exactamente. Entonces vos tendrías que modificar la ley para que eso ocurra. Hoy en la Argentina se requiere de que vos tengas fase 4 de esa vacuna para decir es obligatoria. Por lo cual ahí tenemos un impedimento ya de orden legal. Y después tenés un impedimento de orden práctico. Sí. Vos no podés hacer obligatorio lo que no ofreces. Por ejemplo, vos haces obligatoria la vacuna, pero te dicen, bueno, pues si no hay segundas dosis. Claro. Pero si yo me inscribí, todavía no me llegó. Bueno, vos podés hacer obligatorio en los Estados Unidos cuando ya todas las personas que estaban inscritas se vacunaron. Entonces decís, bueno, está bien, se vacunaron todas, hay un sector que no quiere, lo hago obligatorio. Bueno, ahí tenés otra realidad, pero acá en la Argentina todavía no, porque todavía hay gente que está esperando esa vacuna. Sí. Por lo cual, la obligatoriedad me parece que es un debate que va a llegar en algún momento. Quizás el año que viene, cuando la pandemia esté en otras condiciones. Hoy la preocupación central es cómo se logra que las personas que no se inscribieron o no se vacunaron lo hagan pensando ya no en el interés solamente de estas personas, sino en un interés colectivo. Necesitamos que deje de circular el virus. Bueno, este es el desafío. Pero vamos a ver si te parece y ayúdame a analizarlo. Pablo, antes que te metas, digo, ¿sabés lo que no vi? Sí. Una buena campaña de vacunación. No hablo de... Pero no ahora, nunca. No ha habido una buena campaña. La comunicación. La comunicación. Ha sido lamentable en la Argentina. Es decir, parece increíble que no haya una campaña en los medios de comunicación alentando la vacunación. No la ha habido, pero además las campañas no pueden ser unánimes. Hay sectores, por ejemplo, ¿cómo le llegás a los jóvenes? ¿Sí? ¿Le puede llegar lo mismo que a la persona de 60 años? No. Porque además... comunicacionalmente allí hubo un error grosero. Pero parece. Absolutamente ha habido... Además, la comunicación también se traslada de los discursos políticos y ha habido mucho barro. A mí me parece que ha habido funcionarios que han comunicado mejores que otros. Por ejemplo, Bisotti es una muchísimo mejor comunicadora que Ginés González. Sin dudas.
eso está claro, pero no ha habido como política de campaña medidas efectistas. No este ha sido un gran déficit. No hubo una gran comunicación por parte del gobierno en la campaña. No, este ha sido en la pandemia. Un gran déficit. De hecho, en muchos momentos, mientras llegaban millones de vacunas, acá se discutía si tenía que ser Pfizer o Sputnik, cuando en realidad la discusión estaba relacionada... Digamos, y hablando de convencer, las campañas son para eso, ¿no? No, claro. Bueno, ¿qué es lo que plantean los sanitaristas? Hacer un mayor trabajo del cara a cara del médico con el paciente. Digamos, todos tenemos un médico de cabecera, un médico conocido. Bueno, tratar de vincularse con ese médico, con ese paciente. Que este es un desafío, porque en general, cuando el paciente escucha al médico, ahí cambia su mirada. Porque es el especialista el que le está hablando. Bueno, son estrategias que hay que ver cómo se van a implementar. Y después, como decías vos, Mariano, hay un sector de la población que no se quiere vacunar. Bueno, ahí tenés un dilema que Macron lo plantea. Bueno, está bien, no te querés vacunar, no te vacunes, pero no vayas al bar, no te vayas al recital, no vayas al partido de fútbol, pues no te vamos a dejar entrar. Exactamente. No. Esa es la gran discusión que emerge. Vamos a verlo en detalle. Dale, a ver, ¿cuál es el proyecto que se ha aplicado en Francia? El Parlamento francés aprobó la ley de pase sanitario para vacunados contra el coronavirus. El presidente Macron anunció que más de 40 millones de habitantes del país ya recibieron al menos una dosis en Francia. Unos 33 millones de personas, casi la mitad de la población, están completamente vacunadas. Es decir, vos tenés una parte que tiene las dos dosis, una parte que tiene una dosis y un porcentaje que dicen no me vacuno. El anuncio sobre estas medidas que se han adoptado llegó después de que el Parlamento aprobara el uso del pase sanitario. No fue un decreto de Macron, sino que el Parlamento francés es el que ha decidido. El pase sanitario, que se obtiene con una pauta de vacunación completa o un test negativo, será necesario para entrar en cines o discotecas, entre otros. Aquí este detalle es importante. Primero, en Francia exigen las dos dosis. Aquí, de implementarse el pase sanitario, debería exigir una dosis. Porque, por ejemplo, no hay Sputnik. Vos no le podés exigir a una persona que no entre a un bar porque no se vacunó cuando en realidad no tiene el acceso, no fue una decisión individual. Cuando hay una imposibilidad. Exactamente. Y la otra es decir, bueno, está bien, no te vacunaste, tenés que tener un test negativo 24 horas antes. Tenés que ir a testearte y decir, bueno, acá tengo el test negativo, voy al bar. ¿Qué pasa si querés ir al otro día? Te tenés que hacer de nuevo el test. Sí. Bueno, esas son las condiciones que se plantean en Francia. Esta estrategia para impulsar el número de personas inoculadas provocó protestas durante el fin de semana. Salieron a la calle más de 160.000 manifestantes en todo el país francés para oponerse a la iniciativa que, según afirman, erosiona libertades civiles, que son las mismas personas que consideran que las libertades civiles se condicionaron, por ejemplo, cuando te pedían que te cuidaras en la casa. Al comentar las recientes manifestaciones, Macron calificó de egoístas e irresponsables a quienes rechazan vacunarse. Francia registró más de 16.000 nuevos contagios de COVID el domingo. 23.000 había tenido el sábado, un aumento causado por la variante Delta, que es muy contagiosa. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, si se logra esa inmunización y sobre todo con la segunda dosis, la circulación va a ser tan baja. Es lo que ha ocurrido en Inglaterra, por ejemplo. Tuvo un pico muy fuerte, pero comenzó a bajar a partir de los efectos de la vacunación. La aparición de la cepa Delta en un estado de Brasil ya genera alerta a la Argentina y a Uruguay. Río Grande do Sul ha confirmado que ya aparece de manera comunitaria. Por eso la necesidad de, pensando en esto que ha ocurrido en Francia, lo que puede suceder en la Argentina. Ya la variante Delta está teniendo circulación comunitaria en algunos estados en Brasil. Bueno, esto inevitablemente en algún momento va a impactar en la Argentina y en Uruguay. Y ante esto, ¿qué necesitamos? Vacunar más gente. Bueno, ahí está el gran debate, Mariano. ¿Cómo hacemos para lograr convencer a los miles, millones que todavía no se han inscrito? Bueno, y sobre todo eso, ¿no, Pablo? Lo que vos ahí mencionabas sobre el final. La variante Delta, que todos, absolutamente todos dicen que más tarde, más temprano, pero que va a tener circulación en nuestro país. Va a llegar. Y eso es lo que nos tiene que estar absolutamente agarrar más preparados en cuanto a la vacunación, con las dos dosis, para evitar seguramente lo que son internaciones y cuadros graves. Ojalá que se consiga, que se retrase y que
la gente que no se quiere vacunar tome conciencia y que finalmente se termine vacunando, ¿no? Bueno, este es el gran desafío, ¿no? Ese es el Convencer Sí. y cuando esos mecanismos de convencimiento no alcanzan, ver qué medidas se adoptan. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. luego, chau. Chau, chau.